Escucharemos una prédica del pastor Sung-Guk Cho de Corea, el 24 de mayo del 2020. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. Verdaderamente creo en la presencia de Dios hoy día. Los bendigo en el nombre del Señor para que puedan disfrutar de la presencia de Dios en medio de la alabanza hoy. Y yo creo que es la mayor de las bendiciones, y de hecho es algo muy normal de hacer para los creyentes, el verdaderamente disfrutar la presencia de Dios en la alabanza. Espero que durante la alabanza hoy sea un tiempo donde ustedes puedan hacer una resolución en frente de Dios y puedan decir: verdaderamente voy a dar mi vida a ti, Señor. Al mismo tiempo puedan escuchar la voz profunda del Señor en sus corazones. El título de la prédica de hoy se llama Ustedes vayan y hagan lo mismo. La palabra se encuentra en Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Y ustedes conocen esta parábola muy bien, la parábola del buen samaritano. El verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vemos que en este pasaje, este intérprete de la ley, este experto en la ley religiosa, vino para probar a Jesús. En otras partes de la Biblia, estos intérpretes de la ley, estos expertos de la ley, eran descritos como los escribas. ¿Y qué cosas hacían estas personas? Ellos estudiaban muy profundamente la ley y enseñaban la ley. En el campo de conocer la ley, estas personas eran expertos. Pero este experto vino a Jesús para tentarle, para ponerle a prueba. Y no se trata de que esta persona no sabía nada al respecto de la pregunta que le estaba haciendo a Jesús, sino que quería probarle. Maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Pero realmente es una pregunta muy importante, ¿verdad? Y en vez de responder inmediatamente a esta pregunta, Jesús le pregunta con otra cosa. Y esto es muy importante también. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A través de este pasaje podemos ver que hay una diferencia entre el leer la ley y el mensaje que verdaderamente quiere transmitir esta ley que está escrita. Es porque cuando leemos la Biblia no la recibimos realmente como está. Tomamos una parte y la leemos y la tomamos de acuerdo a nuestra propia interpretación. Jesús le hace dos preguntas: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y este experto en la ley respondió. El verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y también está mencionado en Levíticos capítulo 19. Entonces significa que tienes que amar a Dios y amar a tu prójimo. Realmente esta es la esencia de la Biblia, y este escriba fue capaz de responder muy bien. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Podemos ver que Jesús reconoce que él conocía la respuesta. Jesús reconoce su conocimiento acerca de la ley. Jesús le dice: haz esto y vivirás. Tienes que hacerlo. Necesitas hacerlo. Este es un verso muy importante. Pero este experto en la ley quiso tomar un paso más hacia adelante. En el verso 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este hombre es un experto de la ley. Significa que él estaba haciendo esta pregunta con un enfoque de conocimiento teológico. Él le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Yo puedo ver que es una persona que tenía mucho conocimiento y entendimiento de la Escritura, así que probablemente él quería gloriarse con todo este conocimiento que él tenía. De hecho, esta pregunta no es necesaria, solamente se necesita amar a tu prójimo. Pero hay que entender el trasfondo de Israel, porque ellos tenían una fuerte distinción entre los judíos y los no judíos. Y tenían este concepto de: oh, estas personas judías son mis prójimos, pero estos no judíos no son mis prójimos. Entonces este escriba estaba preguntando a Jesús esta pregunta: ok, yo quiero amar a Dios y quiero amar a mi prójimo de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, ¿quién es mi prójimo? ¿Será que mi prójimo son judíos o son los no judíos? Jesús escuchó esta pregunta y entonces comienza con esta parábola del buen samaritano. Así que veamos la parábola primero. El verso 30, Lucas 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto.
Cuando Jesús estaba hablando esta parábola en esa época, muchas personas serían capaces de entenderla muy bien. Las personas podían entender muy bien esta parábola que Jesús enseñó. Jerusalén se ubicaba en un lugar con una altitud elevada geográficamente. En términos de altitud, había 1 kilómetro de diferencia de altitud de Jerusalén a Jericó. Cuando la gente viajaba de Jerusalén a Jericó, el camino no era realmente confortable y los ladrones trataban de atacar a las personas y de robarles. En ese tiempo las ropas eran una prenda muy valuable, muy valiosa. Realmente no era algo común el tener una ropa en aquella época, una ropa bien bonita. Así que los ladrones no solamente le quitaban de todas las posesiones materiales, sino también dejaban a la persona prácticamente desnuda, quitándole la ropa. Y también lo golpeaban. Y dejaron a esta persona prácticamente medio muerta. Y Jesús le dio esta situación a este hombre. Aconteció que, descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas y los sacerdotes trabajaban en el templo de Dios sirviendo a Dios. En términos de hoy día serían como los pastores o las personas que sirven en la iglesia. Y cuando escuchamos esta historia y escuchamos lo que se corresponde hoy día, que estos levitas y estos sacerdotes son los pastores, podemos preguntar, ¿cómo es posible que un pastor y una persona que sirva al Señor hoy día reaccione de esta manera como hicieron este levita y este sacerdote? Tú puedes pensar entonces, naturalmente, si estas personas eran sacerdotes y eran levitas, tenían que ayudar a este pobre hombre que estaba ahí tirado. ¿Cómo es posible que simplemente dan la espalda y le dejan? Sin embargo, desde la perspectiva de este experto de la ley a quien Jesús le estaba dando este ejemplo, él lo iba a recibir como una opción muy natural. Y lo iba a reconocer muy bien. Oh, cierto. Y no solamente este experto de la ley, sino también todas las otras personas iban a responder de esta manera. Por supuesto, el sacerdote y el levita tenían que actuar de esa manera. Ellos, entendiendo la ley, iban a responder así. Es porque estas personas trabajan en el templo de Dios y tienen que mantenerse a sí mismos limpios. El levita y el sacerdote no debían de contaminarse o de mantenerse impuros. Por tanto, este sacerdote y este levita no debían ni siquiera caminar cerca de un cadáver muerto, cerca de algún cadáver o de algún muerto, e incluso ni siquiera cerca de un cadáver de su propia familia, si es la familia del levita o del sacerdote. Veamos a Números capítulo 19. Hay un pasaje muy importante en este capítulo de Números. Números capítulo 19, verso 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y en el verso 13 vemos que dice, todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces podemos ver algo muy fuerte y muy impactante aquí. Si después de tocar un cadáver no te purificas, entonces la consecuencia es que tienes que ser cortado del pueblo de Israel. El verso 16 nos dice, y cualquiera que tocara algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Es una situación muy similar a la que ocurría en Lucas capítulo 10. Si tocas un cuerpo de alguien que ha sido asesinado o herido por la espada, o cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Incluso si tocas un hueso, vas a ser inmundo. E incluso si tocas la parte de afuera de un sepulcro de la tumba, vas a ser inmundo igual. Y de acuerdo con la tradición de los israelitas en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, incluso si tú pasas cerca de algún cadáver, no lo tocas, pero tu sombra es la que toca este cadáver, igual vas a ser inmundo. Por eso es que vemos que en Lucas capítulo 10, el levita y el sacerdote simplemente pasaron por allí y no tocaron a este hombre, ni siquiera pasaron cerca, pasaron como lejos. Pero realmente, ¿por qué actuaron así? Es porque ellos querían guardar la ley. Es porque ellos se encontraban en una posición en la cual tenían que guardar la ley y tenían que cumplir la ley. Estas personas, el levita y el sacerdote, pasaron de largo sin ayudar a este hombre que estaba ahí tirado, no porque ellos tenían un corazón corrompido, sino porque realmente ellos querían guardar la ley y querían servir con esta ley. Y querían guardar la ley y servir correctamente con la ley. Pensémoslo. Vamos a pensar ahora esto detenidamente. El mensaje central de la ley es amar a tu Dios y amar a tu prójimo.
Pero vemos esta ironía que ocurre aquí. Este sacerdote y este levita amaban la ley tanto, y ellos querían guardar la ley de una manera tan grande, y ellos actuaban realmente de acuerdo a la ley. Sin embargo, ellos terminaron rompiendo o actuando en contra de la mismísima esencia de la ley. El principio fundamental e importantísimo de la ley es amar a Dios y amar a tu prójimo. Sin embargo, estas dos personas querían guardar la ley y amar esta ley con todo su corazón, pero al final terminaron rompiendo y quebrantando esta ley, quebrantando este fundamental principio de la ley. ¿Y por qué Jesús trajo esta parábola y ahora habla acerca de este sacerdote y acerca de este levita? Para decirnos, realmente somos como nosotros. Ellos son como nosotros realmente. Somos como estos expertos de la ley. Entendemos muy bien las cosas que son importantes de la palabra de Dios. Sin embargo, no actuamos de acuerdo al principio fundamental de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre este levita, este sacerdote y yo? Tú vas a vivir solamente cuando hagas o cuando vivas de acuerdo a este principio fundamental de la ley. Sin embargo, tú no estás haciendo y cumpliendo con este principio fundamental de la ley. Eres exactamente como este levita o como este sacerdote. Y realmente es una historia muy triste. Y también podemos hablar acerca de otra cosa. Vemos algo cuando Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y luego este experto de la ley le pregunta a Jesús, queriendo justificarse, ¿quién es mi prójimo? Significa que este experto de la ley, en vez de amar a todas las personas por igual, a todo el mundo alrededor de él, sea quien sea, considerando a todo el mundo como su propio prójimo, en vez de eso, él haría una limitación. Este experto estaba limitando entonces este concepto de Dios y este principio de Dios de acuerdo a lo que la ley enseñaba. Entonces él estaba haciendo algo como esto. Él se apreciaba a sí mismo como muy inteligente y muy listo, muy astuto. Y de alguna manera él quería digerir el mensaje, pero quería hacerlo de acuerdo a su propio entendimiento y su propia interpretación. Y esto realmente está sucediendo hoy día. La palabra está escrita de una manera muy precisa, pero nosotros queremos leerla de acuerdo a nuestra percepción. No estamos leyendo la palabra de Dios de acuerdo a lo que está escrito, sino que la estamos leyendo desde nuestro propio entendimiento. Y es porque nosotros lo entendemos y lo creemos de esa manera, es porque entonces nos lleva a actuar de esa manera en la que actuamos. Y así vemos que fue el mismo caso, tanto para el levita como para el sacerdote. Y esto realmente se ha vuelto nuestro estilo de vida hoy. No estamos recibiendo la palabra de Dios tal y cual está escrita, tal y cual es. Realmente nosotros queremos elegir lo que mejor queremos creer y verdaderamente creerlo de acuerdo a nuestros propios intereses. Significa que queremos nosotros mismos volvernos nuestros propios arquitectos y nos gusta tomar de aquí y de allá diferentes recursos. Una porción de la palabra de Dios me está diciendo que esto no se corresponde con mi estilo de vida. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no quiero leer esa porción. Está bien claro escrito en la Biblia que cada vez que tenemos una oportunidad o un tiempo debemos de predicar el Evangelio y testificarlo. Sin embargo, por causa de nuestra personalidad no podemos realmente cumplir esto. Y entonces realmente nosotros no queremos desobedecer la palabra de Dios. Por eso es que tomamos otro verso de la Escritura y decimos, bueno, el evangelismo es un don. En vez de leer la palabra de Dios y creerla tal cual es y obedecerla, nosotros tendemos a elegir los mensajes de acuerdo a lo que nos conviene y así tomarlos para nosotros. Y decimos, bueno, el evangelizar o el compartir la palabra de Dios no es mi talento, no es mi regalo. Esa no es exactamente la gracia que Dios me ha dado. Y nos enfocamos entonces en servir en la iglesia y en hacer todo tipo de trabajo. Y en esto es en lo que la iglesia de hoy día se ha convertido. Porque hay una gran diferencia entre el mensaje verdadero de la palabra de Dios y lo que yo soy capaz de entender o lo que yo entiendo. Y de la misma manera hay una gran diferencia entre los cristianos de hoy y los cristianos de la antigüedad. Los cristianos en los tiempos de Jesús. Oh, bueno, yo siento que yo no puedo guardar completamente esta ley de Dios, esta palabra de Dios, y por eso es que no me gusta mucho leerla. Si esto va a herir mi conciencia, entonces mejor no lo leo. Como resultado, hay muchísimos cristianos que realmente no tienen nada de diferente con los no creyentes. Y Jesús entendió esa clase de situación. Porque de la misma manera era la situación en aquella época.
Por eso es que Jesús pregunta, ¿qué es lo que está escrito en la ley de Dios? ¿Cómo es que lees esta ley de Dios, esta palabra de Dios? ¿Cómo es que la recibes? ¿Qué cosa es lo que piensas de ella? Y es porque de la manera en que tú la ves, y de la manera en que tú la entiendes, y de la manera en que la experimentas, de acuerdo a eso, entonces vas a comenzar a vivir tu vida. Yo tengo este fuerte deseo, yo quiero recibir la palabra de Dios exactamente de la misma manera que está escrita en la Biblia. Y yo verdaderamente oro para que todos nosotros seamos capaces de verdaderamente obedecer esta ley de Dios, esta palabra de Dios de la misma manera que está escrita. Hacer esto en vez de estar cortando la palabra de Dios y limitando la palabra de Dios. Por una parte, estas personas querían obedecer la ley de Dios, pero al final realmente terminaron rompiendo o quebrantando este principio fundamental de la ley de Dios. Por otra parte, también decían, bueno, vamos a recibir la palabra de Dios, pero a mí me gustaría recibir. Y también dicen, me gustaría recibir este poder para ser capaz de entender y realmente escoger esta parte que más me gusta y que más me da poder para poder entender y para poder recibir ciertas partes. Por otra parte, ellos dicen, bueno, vamos a recibir la palabra de Dios. Sin embargo, a mí me gusta recibir mejor y me gusta más recibir la parte donde yo entiendo bien las cosas. Me gusta recibir mejor las partes que puedo entender mejor. Entonces ellos realmente escogen y eligen estas partes que más les gusta entender. Y escogen realmente las partes que más les gusta entender porque son las que quieren recibir. Y creo que esta palabra es dada no solamente a los expertos de la ley, sino también a nosotros de la misma manera. Este caso puede ser bien aplicado a nosotros también. Aunque nosotros somos tan carentes, debemos de orar a Dios. Dios, por favor, danos esta gracia para que seamos capaces de obedecer y de guardar esta palabra, para que podamos ser capaces de obedecer y de guardar tu palabra, Dios. Deberíamos de tener esa clase de actitud. Sin embargo, no somos así. Nos gusta justificarnos a nosotros mismos, y nos justificamos con ciertos pasajes y ciertos versos de la Escritura, y tomamos ciertos versos de la Biblia aparte, y tomamos este verso para justificarnos con otra parte de la palabra que nos manda a hacer. Diciendo, oh mira, este verso me dice que no deba de hacer esto, otra parte que la Biblia me está mandando a hacer. Entonces realmente nuestra actitud no debería de ser esta, no deberíamos de ser así. Y yo conozco algunos pastores, ellos son pastores, pero ya sea que tengan cualquier cena, ellos beben alcohol. Y por supuesto hay muchos pastores que no hacen eso, pero cada vez que ellos predican, ¿cuáles son los versos que ellos siempre usan? Ellos usan este pasaje del Hijo Pródigo. Hablan acerca de cómo el Señor terminó todo el problema del pecado. Significa que cuando hablan de este mensaje solamente están viendo la parte y toman la parte que realmente a ellos les interesa y que quieren ver. Ellos citan este verso donde dice, la verdad os hará libres. Y yo estoy seguro de que ellos realmente se encuentran muy lejos de la salvación. Por supuesto, los pastores pueden hacer errores, pueden errar. Sin embargo, es muy diferente el cometer un error al tratar de manipular la palabra de Dios. Y al tratar de justificarte a ti mismo manipulando la palabra de Dios. Es muy diferente usar la palabra de Dios para justificar tu pecado. Desafortunadamente nos ha tratado un pequeño número de personas. También veo esto en mí mismo y en muchos miembros de la iglesia. Así que por favor pónganse a prueba ustedes mismos. Examínense ustedes mismos. Por favor tomen estas tijeras y corten estos versos que no son capaces de creer. Háganlo y examinen entonces cuántas páginas quedan en su Biblia. Es muy triste, ¿verdad? Nosotros creemos que podemos hacer las cosas solamente porque otra gente también es capaz de hacerlas, o nos parece. Pero nuestro Señor nos va a preguntar, ¿qué es lo que está escrito en la Escritura? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la lees? ¿Verdaderamente la estás recibiendo como está escrita? Jesús está haciendo esta pregunta a este experto de la ley. Este experto que tiene tanta experiencia en la ley, está cometiendo este error. Los judíos aman muchísimo la ley y quieren guardar con todo su corazón la ley. Sin embargo, irónicamente, ellos pierden esta ley por aferrarse a ella misma. Pierden el guardar y el obedecer a la ley por dejar de aferrarse al principio más importante de la ley. Y también esta persona personalmente quería guardar la ley muy bien. Y como quería hacerlo muy bien, estaba preguntando esta pregunta a Jesús. Esta pregunta tan detallada. ¿Quién es mi prójimo? Pero realmente, al preguntar quién es mi prójimo, y en la parábola de Jesús, el prójimo era este hombre que estaba en el mal herido, casi medio muerto, y ellos no podían acercarse a estas personas,
entonces estaba limitando verdaderamente la ley de Dios. Y esto es algo muy peligroso de hacer. Es algo muy peligroso. Hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que tener cuidado. Cuando nos presentamos delante de la palabra de Dios tenemos que tener mucho cuidado con qué actitud nos presentamos delante de la palabra. Porque la Biblia no es un documento que va a soportar tus pensamientos. No es este documento que va a apoyar cualquier pensamiento que tú tengas. No es un documento que va a apoyar todas tus sugestiones, todos tus pensamientos, todas tus sugerencias. Hay muchos teólogos. Y dentro de todos estos teólogos hay una rama que se llama la teología homosexual o la teología gay. Ellos estudian la Biblia y ellos argumentan con la Biblia que la homosexualidad no es pecado. En vez de ver la Biblia como lo que es y tomarla como lo que está escrito, ellos van a escoger ciertos versos de la Escritura para respaldar su propia opinión personal. Y eso es muy peligroso. ¿Tú verdaderamente deseas aceptar y obedecer la palabra de Dios exactamente de la manera en que está escrita? ¿Verdaderamente tratamos de hacer eso siempre? Porque esta es la actitud que debemos de tener siempre. Si vemos en la palabra de Lucas 10, 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Así que si analizamos bien el estatus en el cual se encontraba el sacerdote y el levita y este samaritano que apareció, realmente es incomparable. Este hombre solitario que venía de Samaria fue el único que fue capaz de ayudar a este hombre que estaba malherido. ¿Y quién es el prójimo de este hombre que estaba tan malherido y tirado a la orilla del camino? Aquel que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo al escriba, al sacerdote, a este experto de la ley: ve tú y haz lo mismo. Esta es la conclusión de esta parábola, de este mensaje. Es la historia del buen samaritano que fue totalmente diferente a la actitud que tuvo el levita y el sacerdote. Tú puedes ver toda la escenografía y el contexto de la historia a grandes rasgos, pero vemos que hay un significado muy misterioso y oculto dentro de esta historia. Y creo que si somos capaces de entenderlo, seremos capaces de entender la palabra de una manera más profunda. Si ustedes ven a este hombre samaritano, realmente es muy peculiar. Este hombre viene de Samaria, es un samaritano, y él se encontraba cargando aceite y vino. Y él se ocupó de este hombre que había sido golpeado y le habían quitado todo, se ocupó de él muy bien. Realmente se ocupó de su deuda y pagó por él en el mesón. Y le dijo al mesonero: yo voy a volver de nuevo. Las personas de Samaria eran apreciados tan bajo como los perros para el pueblo de Israel. Para los israelitas, incluso mucho más que los gentiles, ellos despreciaban a estos samaritanos, porque los apreciaban como traidores. Asimismo, como Corea, hace tiempo, Israel era un país que fue dividido en 2 reinos. El Israel del norte y Judá en el sur. Israel del norte cayó y fue destruido, y luego el Judá del sur también fue destruido y cayó. Y fue el imperio asirio que destruyó a Israel del norte. Y Asiria tenía esta cultura de mezclarse con diferentes culturas. En vez de respetar la cultura de Israel, ellos se mezclaban con este pueblo de Israel, intercambiándose así. Lo que sucedió fue lo siguiente: estas personas que vivían en Israel del norte, estos judíos que vivían ahí en Israel, fueron llevados a diferentes lugares, y luego estos gentiles de otros lugares, e incluso también de Asiria, tomaron este lugar en el pueblo de Israel. Y lo que sucedía era que se casaban unos con otros. Los israelitas estaban muy enfocados en su propia nación, querían mantener su raza y su linaje bien puros, pero cuando ellos miraban a estos samaritanos, que era la unión de esta gente judía de Israel con estos asirios, ellos los despreciaban, porque eran una mezcla racial. Por eso es que muchísima gente, en vez de atravesar por Samaria, ellos le daban la vuelta rodeando a Samaria, aunque el camino fuera más largo. Teniendo toda esta historia y todo este trasfondo histórico en la mente, vemos cómo Jesús ahora saca esta parábola del buen samaritano. Para el pueblo de Israel, este hombre samaritano realmente es alguien que les causa mucha incomodidad. Realmente es alguien que es despreciado.
Pero aparece este hombre samaritano y es el que tiene misericordia de este hombre que le habían quitado todo y estaba casi muerto. Y vemos que este hombre samaritano es una sombra del Cristo. Este hombre samaritano tenía el aceite y el vino. ¿Y qué cosa fue lo que hizo con este aceite y con este vino? Limpió las heridas y vendó las heridas de este hombre que estaba herido. El aceite está hablando acerca de la unción. Y el vino está hablando acerca de la sangre. La sangre es la expiación del pecado, la redención completa del pecado. Así que este vino está haciendo referencia a esta redención del pecado y este perdón. Este hombre samaritano que era tan despreciado por los israelitas, que por nadie del pueblo de Israel era apreciado, realmente es él el que viene, quien se ocupa completamente de este hombre que estaba mal herido, él es quien muestra misericordia a este hombre, él es quien venda las heridas de este hombre, quien le echa vino y aceite. Podemos ver que este samaritano llevó al hombre a la posada y cuidó de él, y ahí le echó aceite y le vendó las heridas con vino. Se ocupó de él. Y al día siguiente le pide a este mesonero que lo cuide. Así que vemos algo, toda la noche se la pasó cuidando a este hombre malherido. Incluso le pagó estos 2 denarios al mesonero para que le cuidase. Significa que estaba pagando por todo lo que pudiera gastar de más este hombre. Y al final le dice, todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Significa que iba a irse, pero que en un punto dado iba a regresar. Podemos ver diferentes características de Jesús a través de esta historia. Y yo creo que Jesús puso toda su historia de su vida dentro de esta parábola. Este es un mensaje muy fuerte de la Escritura. Les puedo decir muy claramente que hay un mensaje implícito o oculto dentro de esta parábola de el buen samaritano. Y también hay otra historia que me gustaría compartir con ustedes. Será de mucha ayuda para aquellos que leen línea a línea. En el verso 29, el experto de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y en el verso 36, Jesús le pregunta a este hombre, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Así que podemos ver algo, que la pregunta que le hizo el experto de la ley y la respuesta que dio Jesús, siendo una pregunta, son totalmente diferentes. Pueden ver la diferencia, ¿verdad? Pero si Jesús hizo esta pregunta, dándole como una respuesta, la hizo con una intención muy clara. Jesús le quería dar un mensaje a este experto de la ley. Tú eres como este hombre que fue robado y que cayó en manos de los ladrones y que estás estirado al lado del camino y solamente tienes un amigo, Jesús. En el mundo tú tienes una gran posición, una elevada posición. Tú sabes muy bien la ley. Tú has estado enseñando la ley muy bien. Pero fuera de eso, realmente el real tú, la esencia de lo que eres tú, es como este hombre que fue desposeído y robado y está tirado en el camino. Y tú piensas que tú tienes muchísimas cosas de las cuales gloriarte, sin embargo, en realidad no tienes nada. Así como la iglesia que está descrita en el libro de Apocalipsis, la iglesia pensaba que era rica y que se había enriquecido. De hecho, entonces, vemos que realmente estaban bien pobres y que estaban desnudos. Jesús realmente lo está explicando de esa manera. Ustedes conocen la ley muy bien, pero no están actuando de acuerdo a ella. Ustedes piensan que tienen muchas cosas de las cuales gloriarse, sin embargo, ustedes son como este hombre que fue robado y que está medio muerto en el camino. Hay una sola manera para ustedes tener vida. Y esa manera, esa única forma es el Cristo. Este es un mensaje que dio el mismo Jesús. Porque Jesús también quería darle salvación a este experto de la ley. Así que déjenme resumir el mensaje hoy. Jesús le dio esta respuesta a este hombre que vino para probarle. Y yo creo que Jesús tenía 2 intenciones en la conversación con este experto de la ley. La primera intención era salvar a este hombre. Y la segunda intención es salvar a otros que sean capaces de ver este mensaje y que sean capaces de leer esta historia entendiéndola. ¿Cuál fue la primera pregunta que preguntó este experto de la ley? ¿Cómo puedo recibir la vida eterna? ¿Se puede recibir la vida eterna por buenas acciones? Por supuesto que no. Hay que creer y creer correctamente. Este es el contenido que está escondido en este mensaje. Pero en el medio de esto, si yo les comienzo a compartir ciertos puntos que podemos ver, algo muy importante, qué cosas están escritas en la Escritura y de qué manera las leemos. Jesús habló acerca de esto. Al parecer tú sabes la Escritura muy bien, pero de hecho tú estás viviendo tu vida bien lejos de cumplir esta Escritura. Estás viviendo tu vida muy lejos de esta esencia y este principio verdadero de la Escritura. Y al mismo tiempo Jesús estaba señalando esta actitud de este hombre que estaba limitando la palabra de Dios.
Y eventualmente Jesús le muestra y le dice que tú eres como este hombre que fue robado y que está medio muerto en el camino. Necesitas un prójimo, a sí mismo como el buen samaritano. Estas fueron las palabras de Jesús. Y la conclusión es esta: tú ve y haz lo mismo. Muchísimos cristianos pueden malinterpretar este verso, diciendo, bueno, si yo soy un cristiano y lo que tengo que hacer es ir y ayudar a los pobres. Y quizás sea bastante bueno ayudar a los pobres. Y por supuesto también muchos de nosotros no seremos capaces de poder hacer esto. Por eso es por lo cual es un mensaje también fuerte para nosotros en cuestiones de obedecerlo. Tenemos que tener misericordia sobre los débiles y los pobres. Y tenemos que ayudarlos, por supuesto. Pero a través de este mensaje tenemos que entender algo. No somos capaces de reunir todos estos requerimientos y de cumplirlos completamente, verdaderamente. Así que debemos de pensar algo más. A través de toda la conversación entre Jesús y este experto de la ley, llegamos a una conclusión. Ok, es necesario salir y compartir la misericordia con otros. Porque si vemos la primera pregunta, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Entonces tú necesitas tener misericordia de los pobres. Esta es la conclusión real. Y pensamos que no podría ser esta la conclusión final. Hay que pensarlo más profundamente. Por supuesto, aquellas personas que creen en Jesús tienen que amar a los pobres, tienen que ayudar a los pobres, ayudar a los débiles, a los pobres, pero eso no es el fin. Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. ¿Qué cosa es ir a hacer lo mismo? ¿Qué cosa es lo mismo? Tú tienes que actuar como el buen samaritano. Significa que tú tienes que actuar como el Cristo. Significa que tienes que ser como el Cristo, seguir al Cristo, vivir tu vida de acuerdo al Cristo, más allá de la misericordia que tú puedas hacer o que puedas tener en tu cabeza. Tienes que tener misericordia de su alma. Tienes que vivir tu vida justo como el Cristo, quien entendió verdaderamente y profundamente todos los aspectos espirituales de las personas. En vez de solamente quedarnos con el tener misericordia del estado físico de las personas, tenemos que ser como Jesús, quien entendió el estado espiritual miserable en que tienen las personas, y Él tuvo verdadera misericordia. Por eso es que el Cristo vivió de la manera que vivió. Porque las deficiencias y los problemas que tenemos en nuestra vida no son producto de la rama física. Lo que es más serio es lo espiritual. Y por supuesto ayudar a estas personas de alguna manera con estas necesidades físicas tenemos que hacerlo si podemos. Sin embargo, esto no es todo. No es el fin. Tenemos que vivir solamente justo como el buen samaritano. Tenemos que ir y hacer lo mismo. Así como el Cristo, quien es descrito aquí como el buen samaritano. Y luego damos otro paso hacia adelante. Si vemos el versículo 28, y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esta es la conclusión final. Tenemos que recibir la palabra de Dios justo como es. Reconocerla como lo que es. Tenemos que hacerlo. No debemos de tratar de limitar la palabra de Dios. No debemos de interpretarla de acuerdo a nuestra propia percepción. Por favor, no crean solamente de acuerdo a sus propios deseos. No. En vez de eso, reciban la palabra de Dios justo como la palabra de Dios, como lo que es. Y hagan lo que esté escrito. Y tienen que hacerlo justo de acuerdo al principal principio de toda esta palabra de Dios. Y este buen samaritano, aunque realmente no entendía mucho de la ley, por una parte vemos que estos samaritanos estaban mezclados con estos gentiles, con los asirios, eran apreciados como impuros. Si comparamos a este samaritano justo con los levitas y con los sacerdotes, este samaritano se encontraba en un nivel muy bajo. Sin embargo, él es el único que actúa con el verdadero principio de la ley. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Ustedes verdaderamente necesitan entender la palabra de Dios correctamente y tienen que ser hacedores de la palabra. Y yo creo que esto es un mensaje muy profundo y fuerte para nosotros. Por mucho tiempo asistimos a la iglesia, sin embargo en algún punto no podemos ser usados dentro de ella. A través de este mensaje nos percatamos de algo, no somos capaces de reunir todos estos requerimientos. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Pensemos en algo más. Hemos asistido a la iglesia, sin embargo nos engañamos a nosotros mismos. Y pensamos, bueno, hemos hecho tanto, hemos trabajado tanto. Y pensamos que Dios obra a través de nuestras vidas, así que yo soy un poquito mejor que lo que era antes. Y por supuesto es verdad que nosotros creemos que nosotros hemos crecido un poco de acuerdo a como éramos antes. De acuerdo con nuestro estado previo, hemos cambiado algo. Y es verdad que Dios está usando esta iglesia de alguna manera. De una manera preciosa.
Sin embargo, Dios no quiere que nosotros nos detengamos justo ahora, aquí donde estamos, que nos paremos y ya. Quiere que nos parezcamos a Él más. Quiere que vivamos siendo dignos de su amor. Nuestro Dios está en nosotros y Él quiere caminar con nosotros. Y de acuerdo con lo que está escrito en Juan capítulo 15, Él quiere que nosotros llevemos fruto. Y de acuerdo con Gálatas capítulo 5, quiere que llevemos estos frutos del Espíritu Santo. Quiere que sea así en nuestras vidas. La diferencia entre el pacto dado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, la gran diferencia entre estos dos pactos es esta. En el Antiguo Pacto las personas se enfocaban mucho en las acciones, y en el Nuevo Pacto se enfoca más en nuestro corazón. Nuestro Señor quiere tornar completamente nuestro corazón hacia Él. La adoración religiosa realmente no significa nada. Donde sea que nosotros adoremos, tenemos que estar al tanto de que nos presentamos delante de Dios. Tenemos que estar alerta de esto. Y tenemos que adorar teniendo en cuenta de que es nuestra propia vida como un sacrificio vivo ante Él. Tenemos que prestar atención pensando algo. Dios quiere darnos este mensaje hoy. ¿Y qué cosa significa? Significa que tenemos que tener esta clase de corazón y esta clase de actitudes con este corazón humilde. Por supuesto, Dios nos salvó de la muerte y esto es una gran bendición. Pero eso solamente fue el principio. Él quiere tener una relación muy profunda y cercana con nosotros. Y Él quiere revelarse a nosotros mismos a través de nuestras vidas. Y Él quiere hacernos crecer y hacernos madurar en la fe más y más. Su enfoque no es simplemente reprimir nuestras debilidades, reprendernos porque somos débiles y enfocando nuestras debilidades para que nos percatemos y ya. Él quiere que nosotros nos percatemos con qué cosa caímos, qué nos hizo caer, que miremos eso y que continuemos creciendo más y maduremos más y más. No traigamos por favor el estándar del mundo a la Biblia. No adaptemos este estándar del mundo con lo que se encuentra escrito en la Biblia. Más bien trae este estándar preciso y claro de la Biblia a tu corazón y recíbelo. Y bueno, si aquella persona hace esto o lo otro, y si aquella iglesia hace esto o lo otro, eso no es lo importante. ¿Qué cosa es lo que dice la palabra de Dios? Y nuestro Señor se va a agradar de nosotros si podemos recibir su palabra de la misma manera que está escrita. No solamente es un mensaje para los discípulos, sino también que es un mensaje para nosotros. Ve y haz lo mismo. Que la bendición de la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Dios Padre, te agradecemos. Nosotros somos como este hombre robado que estaba en el camino. Confesamos verdaderamente que somos como este hombre robado que estaba herido en el camino. Aunque externamente parecemos como este hombre que era experto en la ley, por favor permite que no nos aferremos a la carcasa, a un caparazón, a una cáscara, a un concepto de la ley, de la Escritura, sino que actuemos verdaderamente a este principio espiritual de la Escritura. Permítenos amarte, Dios, verdaderamente, y amar a nuestros prójimos, y permítenos recibir al Cristo y seguir al Cristo, así mismo como es este buen samaritano. Bendícenos para que podamos recibir y obedecer esta palabra de Dios justo como está escrita, y para que podamos obedecerla siempre. Te agradecemos en el nombre de Jesús Cristo viviente. Hemos orado. Amén. Muchas gracias.